buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la parroquia San Bartolomé Apóstol de Barba de Heredia y todos aquellos hermanos que también se conectan de otras parroquias y comunidades y los que están en sus casas, en definitiva, que a esta hora están en esta transmisión. Hoy vamos a iniciar un recorrido a lo largo de varias semanas en el estudio sistemático y también histórico del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis entendemos que es el último libro de la composición del canon del Nuevo Testamento. Agradecerles también a cada uno de ustedes quienes acompañaron en el encuentro bíblico pasado de introducción al Nuevo Testamento. Bien, hermanos, hoy nos encontramos en una realidad bastante difícil y complicada, cada vez más a raíz de la pandemia del COVID-19. Pero debe ser también de aliciente para cada uno de nosotros descubrir a la luz de la palabra de Dios cómo el Señor nos habla claramente y mirar también ante estos acontecimientos que muchos han catalogado de apocalípticos, como el paso de Dios por nuestra vida. Un Dios que se hace cercano y un Dios que viene a nuestra historia, que camina con nosotros y que nos indica cuál es el camino que nosotros debemos recorrer. Así que el libro del Apocalipsis no se ha de convertir en un libro en el cual nosotros no debemos escrutar, porque muchos hasta le tienen miedo, porque piensan que es un libro que habla de muchas cosas feas, de muchas maldades, de un monstruos, dragones, espadas, y que Dios vendrá y juzgará y condenará. Pues la verdad es que es un libro con una riqueza simbólica extraordinaria, como ningún otro libro en todas las Sagradas Escrituras. Pero es un libro bellísimo, donde Dios nos indica su plan de salvación, donde Dios nos lleva a una dimensión transparente y trascendente al mismo tiempo, porque nos habla con voz nítida a través de este libro y nos dice que Él quiere nuestra salvación. Razón por la cual nosotros no podemos tener miedo en leer el Apocalipsis. Una vez una persona me decía: padre, yo no voy a leer el Apocalipsis porque mi abuelita me decía que quien leía el Apocalipsis se volvía loco. Y yo le decía: no, es un libro maravilloso, de una riqueza teológica, literaria, que vale la pena leer. Uno de los libros que más vale la pena leer en toda la Escritura es el Apocalipsis. Sabemos que los evangelios son el corazón de la Biblia, pero el Apocalipsis llega a convertirse en un libro maravilloso para nuestra cotidianidad, porque no lo podemos interpretar de manera temeraria o equívoca, sino que hay que interpretarlo a la luz de los acontecimientos que vivía la comunidad de Apocalipsis. Aparece un nuevo término: comunidad. Pues sí, hermanos, el Apocalipsis está dirigido a una comunidad concreta, a una comunidad que se puede llamar también la comunidad del discípulo amado, porque Juan, no nos queda la duda de que es el autor del Apocalipsis, quien escribe el Evangelio y las cartas. Entonces, hermanos, vamos a caminar en un libro, vamos a descubrir un libro que nos va a llevar a una dimensión trascendente. Un libro que no solo nos habla de acontecimientos que ya sucedieron o que sucederán, sino de acontecimientos que también pueden ser leídos e interpretados a la luz de lo que hoy estamos viviendo. Pero eso sí, tenemos que tener mucho cuidado de hacer interpretaciones un poco exageradas,
porque el Apocalipsis también nos ofrece, como todos los libros de la Biblia, un plan de salvación trazado por Dios en nuestra historia. Así que abran sus sagradas escrituras, déjense mover por el Espíritu Santo y dejen que este libro vaya descifrando, no un código secreto, sino una verdadera revelación que nos va a llevar aún más a amar cada vez a Dios con un deseo inagotable, porque Dios no es inaccesible, Dios es todo lo contrario, es accesible a nuestra vida, a nuestra historia. Así que muchísimo ánimo y ojalá puedan disfrutar durante estas semanas, cada sábado, este libro que vamos a estar leyendo. Ustedes desde sus casas me van a acompañar a mí, que estoy desde la mía, desde mi oficina, llevándoles este mensaje y también haciéndoles convencer de que Apocalipsis es un libro que vale la pena leer. Y ojalá puedan hacer ustedes también esos pequeños estudios, esas pequeñas comunidades desde sus casas, con sus familias, y que también borren esa idea un poco loca y también oscura de Apocalipsis. No, es todo lo contrario. Apocalipsis es un libro maravilloso, es un viaje extraordinario que vale la pena ser trazado y ser recorrido. Así que nos ponemos en presencia de Dios con esta introducción. Espero que te hayas convencido de que es un libro que vale la pena, que no es un libro con un código secreto o con una clave secreta ahí oscura. No. Es un poco hermético, eso sí, hay que interpretarlo y hay que tener un poco de paciencia para poder ver cómo Dios nos habla a través de los símbolos de la visión que tuvo Juan sobre todo el libro. Así que te invito, hermano, y espero que puedas invitar también a otros a que puedan hacer este camino con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que estamos en la santa presencia de Dios. Invoquemos al Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y nos dé la sabiduría necesaria, esa que necesitamos para poder interpretar Apocalipsis a la luz de los hechos históricos. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones. Ven, ilumínanos. Ilumina a todos los hermanos que a esta hora se están conectando para la transmisión de este encuentro bíblico. Que seas tú la luz de nuestras vidas y de nuestros corazones. Ayúdanos a vivir cada vez más con fervor, con entrega y disposición. Que tu Espíritu se derrame sobre nosotros y nos lleve siempre hacia la verdad. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, también, si está en la medida de sus posibilidades, y si no lo está, lo vamos a ir descubriendo. Muchos en el curso pasado me preguntaron cuáles eran mis referencias bibliográficas. Y la primera referencia para este curso de Apocalipsis es la Biblia. Si no tenemos Biblia para este curso, no lo podemos hacer, porque la Biblia es el recurso primario que nosotros tenemos a la hora de realizar un curso bíblico. No se puede realizar un curso bíblico si no se tiene la Biblia abierta. Y yo no los estoy viendo, y yo confío en cada uno de ustedes, y espero que cada uno de ustedes tenga su Biblia abierta, y la tenga específicamente en el libro de Apocalipsis. Espero que tengan la Biblia abierta en Apocalipsis. Porque si no tenemos la Biblia abierta, ¿qué sentido tiene? Tienes que ir conmigo siguiendo la lectura. Te lo pido, por favor. También tenemos, yo siempre tengo un montón de estampas y de cosas en la Biblia. Bien. Perdón. El segundo libro, que está genial,
y si lo pueden conseguir y si no, busquen si está en internet en PDF o bueno, cuando sea posible. Scott Hans, que es un laico, un hombre estudioso en teología y en Sagradas Escrituras, que tiene un proceso de conversión interesantísimo, que vale la pena que también puedan leer, cómo de casi ser ateo y luego ser protestante pasó a ser católico. Este libro, que es una joya, se llama La Cena del Cordero, la misa, el cielo en la tierra. Este libro, que es un libro litúrgico, pero que nos habla de un proceso no solo de conversión del autor, sino de cómo él pudo descubrir a la luz de Apocalipsis el sentido de la Biblia, el sentido de Apocalipsis. Entonces, es maravilloso. Lo pudieran encontrar, están pagando por dar esta publicidad, pero me parece importante para que ustedes conozcan de dónde encuentro todas las citas y todo el material para trabajar con ustedes. Y este otro librazo, que es uno de mis autores favoritos de Apocalipsis, se llama Hugo Bani, una asamblea litúrgica que interpreta la historia. Este libro es otra joya, es maravilloso, con el cual voy a hacer muchas referencias durante todo este curso. Está en PDF para los que les gusta la lectura y para los que les gusta profundizar un poco más. Este libro les va a encantar porque tiene todos los capítulos de Apocalipsis y los interpreta en un sentido histórico, literario, hermenéutico y escriturístico. Entonces también vale la pena que, si lo pueden adquirir, cualquiera de estos dos, maravilloso. Y si no, no pasa nada, ¿verdad? Para que no sientan que bueno, que necesitan, no, al contrario. Lo más importante es tener la Biblia, porque la Biblia es fundamental para este encuentro. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, quisiera que nos pongamos en la presencia de Dios con un corazón abierto, con un oído dispuesto y con una mente ávida de deseo de conocer y descubrir más sobre la palabra de Dios, en este caso de Apocalipsis. Hago este curso también a la petición de muchos de ustedes que querían que, por la situación que estamos viviendo de pandemia, y que se ha dicho mucho sobre Apocalipsis y asemejándolo a los tiempos que estamos viviendo, entonces muchos lo pidieron y yo les cumplí y también les complací con este libro que me encanta y que en los últimos tiempos he ido haciendo un estudio un poco más serio de lo que ya había estudiado en el seminario. Bien, hermanos, como les digo, no soy un especialista en Biblia, me puedo equivocar, no soy infalible, trato de formarme, trato de traerles con una profunda seriedad, pero si en algún momento tengo un fallo histórico, literario, me disculpan, pero como les digo, no tengo todas las respuestas a sus preguntas, trato de que las vayan formulando, si las tienen, y estoy abierto también a correcciones, estoy abierto si hay un mejor método pedagógico, pero espero dar lo mejor de mí durante todas estas semanas y que sepan que es un estudio serio y que no es cualquier cosa, aunque no soy especialista, pero con lo ya estudiado y con lo que he ido descubriendo, pienso que no debo quedarme encerrado solo en mí y en mi conocimiento, sino que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Como siempre, voy a empezar a compartir la pantalla. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla con ustedes y vamos a ir descubriendo mucho más sobre Apocalipsis. Bien, aquí voy a compartir pantalla con ustedes. Aquí estamos. También agradecer a la parroquia, agradecer al Padre Mauricio, agradecer también a los chicos de la comunicación que siempre han estado allí pendientes y deseosos de que yo pueda compartir con toda la comunidad. Bien, hermanos, aquí vamos. Muy bien. Ya les comparto. Estas diapositivas
ustedes las van a tener luego en la página web, donde las van a poder descargar para que puedan también allí profundizar y compartir con sus seres queridos. Bien, hermanos, Apocalipsis. Apocalipsis, como bien lo sabemos, o si no lo saben, es una palabra que proviene del griego, que significa revelación. El Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el autor de Apocalipsis, ya lo vamos a ver más adelante, es el apóstol San Juan. El apóstol San Juan nos habla en Apocalipsis, que es en el prólogo, en el versículo 1 del capítulo 1, nos dice revelación de Jesucristo. Entonces, el nombre o el título que se le da a la obra inicia con la primera palabra que se pronuncia en el libro. Entonces, Apocalipsis significa revelación. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. Por eso podemos decir que con el Apocalipsis termina la revelación y se sella toda la escritura. Y ya lo vamos a ver más adelante, que al final de este libro dice que no se le puede cambiar a toda la escritura ni una coma, ni un punto, ni un acento, porque es divina revelación de nuestro Dios. Bien, hermanos, eso también lo tenemos que tener nosotros bastante claro, porque es importante. Bien. Bien, el autor del Apocalipsis es San Juan Apóstol, el mismo que escribe el Evangelio y quien luego escribe las cartas. La pregunta que todos se pueden hacer aquí, ¿qué se escribió primero? ¿El Evangelio, el Apocalipsis, las cartas? Pues bueno, algunos estudios han dicho que se escribió primero en orden las cartas, luego el Evangelio y por último el Apocalipsis. Porque tenemos que también saber que el Apocalipsis es el mismo quien se hace llamar en el Evangelio el discípulo amado. Así que la comunidad, quien escucha Apocalipsis, quien vive Apocalipsis, es la comunidad del discípulo amado. ¿Otro Juan? No. San Justino deja claro en los primeros siglos de la Iglesia que es Juan, el apóstol, el evangelista, el discípulo amado, quien escribe los evangelios, según San Juan, las cartas y el Apocalipsis. El orden cronológico, pues bueno, hay algunas tesis, pero de una manera pedagógica la Biblia se ha compuesto en el Nuevo Testamento de la manera siguiente: el Evangelio, luego las cartas en el cuerpo paulino y por último el Apocalipsis, que se separa de toda la literatura del Nuevo Testamento porque tiene un género literario distinto a los evangelios, a los hechos y a las cartas. Bien, se fue escrito en el año 95, finales del siglo I después de Cristo. Quien lo escribe se encuentra en la isla griega de Patmos. El evangelista, el apóstol Juan, en este momento se encuentra exiliado por la persecución que se le está haciendo a las iglesias en este momento de la historia. Entonces, Juan está desterrado en el momento en que se escribe este libro por su fe en Cristo. Sabemos que de todos los apóstoles, Juan es el único que no muere mártir como el resto. No hay duda, si bien el Apocalipsis de Juan presenta un parentesco innegable con los demás escritos juánicos, también se distingue de ellos por su estilo. También se nos comprueba en el prólogo del Apocalipsis que es Juan, el apóstol, quien lo escribe cuando dice: Dios envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Juan se hace llamar ese siervo de quien Dios se vale para transmitir el mensaje de Apocalipsis, que es un mensaje de salvación y que puede ser también un mensaje final interpretado a la luz de la historia de todos
los tiempos. Bien, para comprender debidamente el Apocalipsis es importante situarlo en el tiempo histórico en que se escribió. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros a veces tenemos esa idea un poco protestante, ¿no? Y perdónenme si se sienten algunos aludidos, pero queremos interpretar la Biblia a la luz de los hechos actuales sin tener el contexto en el cual el libro o los libros de la Biblia se escribieron, haciendo muchas veces una interpretación equívoca, errada. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en nuestros tiempos donde cualquiera quiere interpretar las cosas y muchas veces no son tan acertadas. Fue escrito en un periodo de perturbaciones y persecuciones violentas contra la iglesia naciente. Es difícil deslindar exactamente las fronteras que separan al género apocalíptico del profético. Hay muchas tesis, hermanos, en torno al género literario que se utiliza en Apocalipsis. Si es un género apocalíptico, si es profético, si es epistolar, porque inicia el libro con un mensaje, con unas cartas que envía Juan a las 7 iglesias, de lo que ya veremos más adelante. Pero sí es importante que en este punto, hermanos, nosotros tengamos en cuenta algo muy claro, que el género que se utiliza en Apocalipsis es un género distinto al género literario que se utiliza en los evangelios o en los hechos o en las cartas. Es un género nuevo y distinto, que tiene un poco de epistolar, de profético y de apocalíptico en la manera en cómo se describen los hechos que están sucediendo en ese momento. Hay un mensaje teológico, como en todos los libros de la Biblia, hay un mensaje importante que Dios quiere dar a los destinatarios. Por eso decimos que es palabra de Dios, que es palabra revelada, porque es Dios, ¿verdad? Quien en definitiva. Que es Dios quien en definitiva nos va mostrando el camino por el cual nosotros debemos recorrer. ¿Cuáles son las verdades encarnadas que constituyen la estructura fundamental del mensaje religioso del Apocalipsis? Pues bueno, lo primero es Dios. El autor tiene un sentido agudo de Dios que lo deja expresado en toda la obra, presentándolo como el santo en sentido sacral y moral, justo, omnipotente. Segundo, los ángeles tienen en el Apocalipsis un papel importante, expresan una manifestación concreta y compleja de Dios y de su acción. Tercero, la iglesia representa para todo el Apocalipsis un tema fundamental, entender la lectura en una asamblea que escucha y responde. Tenemos que entender también Apocalipsis en un sentido de una asamblea litúrgica, y ya lo vamos a ir descubriendo a partir de los capítulos 4 y 5 de una asamblea litúrgica que hace presente la vida de Apocalipsis. Apocalipsis tiene un profundo sentido de Dios y por lo tanto la mejor manera de expresar el culto a Dios es a través de la asamblea eucarística. Ya lo vamos a entender más adelante. Entonces inicia, como todas las grandes obras del Nuevo Testamento, con un prólogo que van del capítulo 1 al 1.3, si quieren seguirlo. Yo se los voy a leer para que ustedes entren un poco más en ese contexto, ¿no? Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a su siervo lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio.
Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. El prólogo tiene como objeto específico lo que tiene que suceder en breve, es decir, los acontecimientos humanos visto a la luz del plan salvífico de Dios, que ya está en acto y se desarrolla rápidamente. Decíamos que Apocalipsis significaba revelación. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. ¿Que le concedió a quién? A Juan, el discípulo amado, el apóstol, el evangelista, que ha sido testigo. Y no solo testigo de Jesucristo, sino que él ha visto, que él ha sido dichoso, porque a él se le ha sido revelado todo lo que sucedió, ha de suceder y sucederá. Porque él ha sido capaz de escuchar la voz de Dios en las profecías. Y hay algo que en el versículo 3, al final, va a cerrar muy bien con el último versículo de este libro, al final, que es: el tiempo está cerca. Ese tiempo que puede tardar, como hasta ahora, 2000 años, podrá tardar 2000 años más, no lo sabemos. Pero el tiempo está cerca. Esa era la esperanza de la iglesia. Ante los acontecimientos que estaba viviendo, guardaban esa esperanza de que Dios viene pronto, de que Cristo ha cumplido su tiempo y que ese tiempo es ahora. Así que estamos en los tiempos de la segunda venida. Estamos esperando la segunda venida del Señor para que toda la humanidad sea restaurada. Muy bien. Leyendo un poco el prólogo, nos vamos a encontrar un saludo. Y ahora vamos a entrar en el mensaje a las iglesias de Asia. Hay un saludo que va del 1, 4, 8. Capítulo 1, versículos 4 y 8. Vamos a leerlo. Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta lo que les traspasaron y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Nos damos cuenta en estos primeros 4 versículos importantes de este saludo y de este gran mensaje a las iglesias, que hay un estilo de asamblea, de alguien que proclama y otros responden. El profeta, como se hace llamar Juan en el Apocalipsis, él mira a alguien que está proclamando las verdades de Cristo y de su iglesia. Y hay otro grupo que responde. Por ejemplo, yo soy el príncipe, el primogénito, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es y el que vendrá. Amén. ¿Se dan cuenta? Alguien ha proclamado esto primero y luego hay una asamblea que responde con el gran amén, que va a significar gracia y bendición para la comunidad. Esto dice, y lo vamos a ver más adelante, el que es primero y último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Cristo es el principio y el fin, alfa y omega, que es la primera palabra y la última del abecedario griego. Jesús habla con la misma autoridad de Dios y cada uno de los apelativos que se le atribuyen lo caracteriza, pero sin lograr agotar su definición. Vemos varios apelativos que se le dan a Jesús. Por ejemplo, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra.
el alfa, el omega, aquel que era y que ha de venir, el todopoderoso. Hablar de Dios en la figura del Padre y de Jesucristo, el Mesías, el enviado, es hablar de lo mismo. Hay una unidad inseparable que no podemos nosotros dividir. No podemos dividir a Dios del Padre, del Hijo y del Espíritu. Un mensaje que transmitir. Es claro que Apocalipsis tiene un deseo de transmitir un mensaje que ha sido dado a Juan, a la comunidad. Y vamos a escuchar del 1, versículos 9-20, por ejemplo, dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación del reino y de la paciencia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor, el domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como a un hijo de hombre, vestido de una túnica calada, ceñida al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es un mensaje hermosísimo. Yo quisiera que ustedes luego en sus casas pudieran releerlo y pudieran rumiarlo, saborearlo y entenderlo a la luz de lo que Dios quiere decirnos. Nos quiere decir mucho, nos ha dicho mucho, pero por cuestiones de tiempo no puedo indagar en tantos signos que ya hemos visto en estos primeros 20 versículos. Hermanos, es maravilloso este libro. No deja de enamorarme, no deja de convencerme de que Dios tiene un mensaje, de que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y nuestro fundamento de fe está en Cristo, el principio y el fin, el Todopoderoso, el que tiene las llaves, el que nos da vida. ¡Qué maravilla! El autor de Apocalipsis recibe en este instante el encargo de transmitir el mensaje de Jesús a las 7 iglesias, es decir, totalidad de la iglesia en la que estamos también comprendidos nosotros. Vamos a entrar en un mensaje a 7 iglesias que cada uno de nosotros puede interpelarse y puede preguntarse cuál de esas iglesias también, como iglesia particular, como iglesia doméstica, como parroquia, estamos siendo. Cristo deslumbra, desconcierta. Hay ciertos momentos en que entra en la vida de cada uno. Esos momentos son inolvidables, pero es sobre todo el Cristo de todos los días de quien el grupo eclesial se siente cerca. El mensaje de Cristo a las 7 iglesias es un verdadero itinerario de conversión. Por eso les decía ahora que el mensaje de las iglesias es un mensaje hermosísimo, donde Cristo hace una presentación, luego en muchas de ellas hace un reclamo, pero también les invita, no solo les reclama, es como un buen padre que le dice a sus hijos
que se están equivocando, que están haciendo las cosas mal, pero que quiere lo mejor para ellos. Así pasa en el mensaje a estas 7 iglesias, que son, vamos a ver en el puntador, desde Patmos, donde estaba el apóstol, envía su primer mensaje a Éfeso, luego a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes o Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y el primer mensaje va dirigido a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso es una iglesia icónica porque precisamente allí fueron los primeros pasos del apóstol San Juan. En esta misma iglesia estuvo viviendo con el discípulo amado, la Santísima Virgen. En esta iglesia predica Pablo. O sea que hay grandes figuras del Nuevo Testamento que hacen vida en esta población de Éfeso. El apóstol, la Virgen, San Pablo, Tito, Timoteo, Bernabé. O sea que es una iglesia icónica. Era reconocida por las demás iglesias como una iglesia modelo, privilegiada, amada por Dios, por haber tenido primicias, por haber tenido gracia. Pero es una iglesia que no siempre ha amado con un corazón abierto a Dios. Vamos a ver. Cristo se presenta a esta iglesia en su cualidad de Mesías. Vamos viendo Éfeso, capítulo 2, versículo 1-7. Atentos, vayan siguiendo desde sus casas. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en sus manos, en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por hombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor primero. Date cuenta, pues, de donde has caído. Arrepiéntete y vuelve tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Tienes en cambio un favor que detesta, el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. El vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Más claro imposible. Describe cómo esta iglesia está viviendo su fe a la luz de Dios. Asegura que con su energía salvífica, la realización de la dimensión escatológica. Dicho, dijeran muchos de ustedes, en español, ¿verdad? Para que podamos comprender, para que entendamos este mensaje, ¿no? Que en definitiva es un mensaje de salvación. Bien. Podemos ver en los versículos 2 y 3 que dice, conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y sé que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a aquellos que se llaman apóstoles sin serlo. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo un reclamo que no deja vivir esa dimensión escatológica. Tiene un reclamo, ha perdido el amor primero. Alaba la constancia, la rectitud doctrinal, no se ha dejado envolver con doctrinas extraviadas, pero hay una ausencia de voluntad. Por eso tiene que hacerle reproche y serio. La iglesia ha descendido a ese nivel óptimo de amor a Cristo, ese que tenía antes, le amaba, le adoraba, le seguía, pero ha ido perdiendo el fuego de ese amor. Ha perdido los detalles para con el Señor. Se ha dejado embelecer por doctrinas extrañas. Ha perdido interés por Dios. Y por eso Cristo, en el mensaje primero,
le advierte que si pierde el amor definitivo, le lleva a la condenación eterna. Obviamente que la iglesia está teniendo serios problemas de enmienda. Por eso dice el Señor en el versículo 5, vendré a quitar el candelero de su sitio. Lo quitará porque no está viviendo la fidelidad. Primero Dios le alaba porque ha sido fiel en un cierto punto, pero luego le reclama porque ha perdido interés, porque ha perdido ese sabor, porque ya no tiene el mismo amor. Y el amor que no se alimenta y el amor que no se da, se pierde. Y eso es lo que precisamente a esta iglesia icónica como era Éfeso, el Señor le reprocha, que no ha tenido el deseo de amarle sinceramente. Es duro el mensaje a Éfeso, pero es muy real y puede ser también la misma realidad que nosotros estemos viviendo hoy en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en mi vida. Luego hay otro segundo mensaje que es a la iglesia de Esmirna, que vemos en el capítulo 2, versículos del 8 al 11. Hermanos, hay que entender algo para poder seguir avanzando. Y es que hay un mensaje claro por parte de Dios. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere que sus hijos se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios no quiere la condenación. Pero tenemos que ver que la debilidad humana a veces nos juega chueco, a veces nos juega una mala pasada. Y es allí donde debemos estar atentos, porque es allí donde Dios sigue ofreciendo, a pesar de nuestros pecados y de nuestros errores. Y aunque nos reproche y aunque nos cuestione, nos sigue ofreciendo un plan de amor, un plan de salvación. 7 mensajes, 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas. Pareciera que el número 7 es el número preferido del apóstol. Hoy no me voy a detener en la simbología, de lo que en la numerología, de la cual hablaré en los próximos encuentros. Pero sepan que el número 7 es un número de plenitud que va a estar a lo largo de todo el libro. Es un número que planifica la acción de Dios. Vamos a ver también números imperfectos y no plenos, que van a hacer la diferencia de este 7 con otros números que nos van a indicar algo. Pero eso lo veremos luego. Bien, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna es otra iglesia, tal vez no con el mismo auge que Éfeso, pero es una iglesia que ha tenido grandes personajes como San Policarpo de Esmirna, por ejemplo, que fue un gran obispo de esta zona. Dice así, en el versículo 8, al ángel de la iglesia de Esmirna escribe, esto dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Tenemos que entender que en cada uno de los mensajes Jesús se manifiesta con un nombre o con un título distinto. En la iglesia de Éfeso se presentaba a Jesús como aquel que tenía la estrella en sus manos, las 7 estrellas en sus manos, y el que está delante del candelero. Aquí se presenta a Cristo en la realidad de su misterio pascual, muerto y resucitado, el primero y el último, el que estaba muerto, pero ahora está vivo. Dice que conoce a su iglesia, conoce su tribulación, su pobreza, y aunque es una iglesia rica, las calumnias han llegado. Pero le está diciendo que también es la sinagoga de Satanás. Dice, no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados y sufrirán una tribulación de días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño
de la muerte segunda. Esta iglesia, en el momento en que se envía el mensaje, está al comienzo y al final de la historia de salvación. Se presenta a Cristo como el primero y el último, pero también le dice a la iglesia que se encuentra en esa difícil situación, le advierte y le dice, no te va a valer las posesiones o las riquezas, te va a valer un corazón fiel, un corazón amante a Dios. La iglesia de Esmirna está siendo objeto de persecución por parte de los judíos, por parte de aquellos que dicen amar a Dios, por eso les llama sinagoga de Satanás. Y esa riqueza, ese esplendor se convertirá en pobreza y esa dificultad se acentuará, se radicará mucho más. Tal vez no tiene Jesús, como le hizo a la iglesia de Éfeso, que le hizo ese reproche del amor primero, no tiene ningún reproche, pero sí le dice que permanezca fiel, porque de esa manera obtendrá como regalo la plenitud de la vida. Y le dirá que si se mantienen fiel, la recompensa de los hijos será la corona celestial, librarse de la segunda muerte, es decir, del no acceso a la resurrección. Está claro el mensaje a la iglesia de Esmirna. El tercer mensaje va a la iglesia de Pérgamo, del capítulo 2 al versículo 12-18. Vamos a leer. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues si no, iré pronto a ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo escribe. Cristo se presenta como la espada de doble filo, inquebrantable de Dios. Pérgamo era la capital oficial del Asia Menor, importante centro cultural, pero era pagana, politeísta, era como una encrucijada. En Pérgamo había de todo. Y le hace un reproche que aunque ha resistido valientemente todos los ataques, el paganismo se hace sentir y muchos de los miembros de esa iglesia caen en ideologías sincretistas, caen en la adoración al único Dios, pero también alaban y se dejan induir por doctrinas paganas. Es necesaria en esta iglesia específica una conversión. Al que se esfuerza por conseguirla, se le promete el maná escondido. Ese maná escondido es la Eucaristía. Los que han caído en el paganismo, en la adoración a otros dioses, y utiliza una referencia del Antiguo Testamento, esa doctrina de Balaam, que ha sido referencia para todo paganismo y todo sincretismo en las Sagradas Escrituras. Si ustedes caen en esas doctrinas, no pueden acceder al maná escondido, no pueden ir a la Eucaristía, no pueden participar del día del Señor, porque han blasfemado, han profanado el nombre verdadero de Dios. Duro el mensaje a Pérgamo. A la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 18-29.
Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia, tus obras últimas, sobrepujan a las primeras, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La iglesia de Tiatira, Cristo se presenta a esta iglesia en su cualidad de Hijo de Dios. Han olvidado la filiación divina de esta iglesia. La situación de la iglesia es bastante compleja. Tiene las insidias de un paganismo materialista, con extrañas teorías y de prácticas irreprochables como fornicación, idolatría, la fornicación en los altares de los paganos. Aquello era terrible, una desmoralización. Por eso el mensaje es escandaloso y el reproche aún más. Por eso es mucho más vehemente, mucho más fuerte el Señor con esta iglesia, porque esta iglesia verdaderamente se ha dejado inducir por estas doctrinas. Pide mantener una perfecta comunión con Cristo, lo cual supondrá la participación en su victoria, sobre todo en las fuerzas enemigas. Por eso le dice al final, al vencedor, el que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Yo también lo he recibido de mi Padre, dice, y le daré el dulcero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto que parece que termina en algunos mensajes a las iglesias, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. Atento nosotros también. El mensaje a la iglesia de Sardes, capítulo 3, versículo 1-6, el ángel de la iglesia de Sardes, o de Sardis, escribe, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu conducta, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga. Cristo se presenta a esta iglesia como aquel que posee la plenitud del Espíritu. A la iglesia se le reprocha su vida en una situación contradictoria. La vitalidad externa. Esta iglesia era viva externamente, de adorno, accesorios, pero por dentro estaba muerta espiritualmente. No tiene ninguna alabanza a esta iglesia. Algunas le reprocha, pero les alaba otras cosas. A esta solo le amonesta, sobre todo en el tema del vestido, porque algunos están bien vestidos, están blancos por fuera, pero negros por dentro. O sea, Dios no mira lo externo, Dios mira lo que hay en nuestro interior. Peligra su inscripción en el libro de la vida. Como el árbol de la vida en el Génesis, capítulo 2, versículo 9, el libro de la vida es donde están inscritos el nombre de todos los hijos de Dios. Desde el bautismo, nuestro nombre está inscrito en ese libro. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Vamos a escuchar un poco. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y el que la cierra. Nadie puede abrirla, solo él. Conozco tu conducta. Mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira que te voy a entregar a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vaya a postrarse delante de tus pies
para que sepan que yo te he amado. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantente con firmeza. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tenga oídos que oiga. Cristo se presenta como el santo, como el veraz. La situación de la iglesia es delicada, se ha mantenido plenamente fiel a pesar de los sufrimientos y de las persecuciones, pero su fuerza está al límite. Por eso el Señor les anima y les dice, no desfallezcan, todo va a pasar. Se les da una nueva perspectiva de apostolado, solo elogios. Aquí no les reprochan nada, solo elogia cómo se ha comportado, cuál ha sido su conducta. El amor de Dios vela sobre ella y se aliviará en la prueba. Si se mantiene fiel, la iglesia alcanzará la corona celestial. Vemos que es a Filadelfia la única iglesia a la cual no le reprochan absolutamente nada, solo elogios. Las otras les elogiaban, pero les reprochaban. A esta no hay ningún reproche por su fidelidad, por su amor, por su entrega y por no dejarse inducir por ninguna ideología, por ningún pensamiento que no sea el amar más y más a Dios. Y por último, hermanos, el mensaje a la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículos del 14 al 22. Dice, al ángel de la iglesia de la Odisea escribe, así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezca, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Cristo se presenta a esta iglesia como el Amén. Una comunidad que ha sufrido por un terremoto que la ha devastado, pero sus habitantes han reconstruido sobre las ruinas, sobre las piedras que habían quedado del terremoto, una nueva ciudad. Aunque se encuentran en una situación, tal vez en ese momento de reconstrucción, hay indiferencia, hay una apatía moral. Se cree suficiente porque ha podido se ha podido reconstruir, reinventarse, pero se engaña. Se encuentra en un estado enorme de indigencia espiritual, pero Dios quiere avivar el amor en ella. Por eso dice, estoy a la puerta llamando. Si el cristiano se hace desde adentro disponible a la voz de Cristo, se establecerá una relación gozosa, íntima, que la llevará a un nivel escatológico, a un nivel de esperanza en esa resurrección prometida. Hermanos, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con este último mensaje terminamos esta primera parte de este encuentro de Apocalipsis. De verdad, muchísimas gracias por su espera. Estos cursos van a durar 1 hora máximo. Hoy el mensaje era un poco más extendido porque quería un poco escudriñar, pero también quería que nos ubicáramos un poco en este mensaje a las 7 iglesias y por eso me extendió un poco más.
quiero que vuelvan a leer estos mensajes a las iglesias, que en la intimidad con Dios puedan también sentirse identificados. Yo me sentí identificado con 2 iglesias particularmente. Me interpeló y le pido al Señor muchas veces perdón, porque así como puede elogiarme, también me reprocha, porque no es suficiente. Nunca es suficiente. Por eso quiero agradecerles a ustedes que han tenido la disponibilidad, que cada uno pueda verse reflejado en una iglesia y no para sentirse mal, no, al contrario, para que a la luz de la palabra podamos sentirnos interpelados, cuestionados. Hoy el hombre y la mujer tienden mucho a cuestionar a Dios, pero debería ser Dios quien nos cuestione a nosotros por nuestros actos, por nuestras obras. Que tengamos un corazón dispuesto. Les invito a vivir cada día más con entrega y disposición a Dios. Hermanos, agradezcamos a Dios por todos los dones que hemos recibido de su generosidad y que nos ayude a poner todas estas cosas por obra. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El que es, el que vendrá, vive y viva en nosotros por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado.